Listo. ¿Aquí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Listo, Sí, muchas señor. gracias. Es que no me he puesto a grabar. Bueno, entonces les cuento. Esta fase es bastante corta, sí, pero es demasiado importante. Por eso es muy bueno de que todos, sí, todos trabajen en equipo. Mm, Busquen la manera de poder realizar un trabajo asíncrono, ¿sí? No sincrónico. Sincrónico es lo que estamos haciendo en este momento. Y asíncrono es que no se necesitan conectar todos al mismo tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, yo les estaba escribiendo en los foros de los grupos con los que trabajo, eh, de que busquen la manera de complementarse, ¿sí? No estar generando riñas, porque esa obligación de trabajo en equipo ha generado bastante controversia, sobre todo en algunos grupos que conozco, porque hay personas que realmente dejan de último las participaciones, ¿sí? Y ustedes saben que los objetivos no son, son secuenciales. Entonces, intentar conectar esos puntos al final y a última hora es bastante complejo. Entonces, intenten, no, respeten el tiempo y los objetivos de los demás compañeros, ¿sí? Yo creo que todos tenemos trabajo, todos tenemos complicaciones en nuestra casa, en el trabajo, en nuestro día a día, siempre van a haber complicaciones. Yo creo que la vida no es vida sin ese tipo de complicaciones. Entonces, los incentivo a que ustedes trabajen en equipo, ¿sí? Que busquen las maneras. En este momento ya estamos en la era de la inteligencia artificial y de la automatización ya pasó desde hace rato. Entonces, es para que ustedes se conecten de una manera que puedan complementarse trabajando en equipo. ¿Listo? Entonces, eso desde esa perspectiva. Vamos por el paso uno. Cada estudiante debe leer los materiales y los recursos propuestos para el resultado de aprendizaje 2 y complementar la información disponible en Internet y en la biblioteca de la universidad. A partir de ahí, definir un plan de trabajo para aplicar el proceso metodológico de Design Thinking que permita llegar a construir un prototipo acorde con el producto o servicio que dé respuesta al proceso de innovación en la fase 4, ¿sí? Entonces, aquí está muy claro de elaborar un plan de trabajo. ¿Listo? Aquí lo que les dicen a ustedes es la designación por cada estudiante. Lo que les digo aquí por lo menos, el estudiante líder de la fase. Entonces, si el estudiante de prototipar, ¿sí? Es el que está jalando a todos los demás, pero el de empatizar no hizo nada, ahí comienza a haber un cuello de botella bastante difícil, ¿sí? Y la mayoría de todos ustedes son ingenieros industriales, entonces entienden ese cuello de botella, ¿sí? Pero pues todos han trabajado en equipo y entienden a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, ahí en ese aspecto, muchachos, intenten trabajar de manera mancomunada en cada uno de los objetivos, independientemente de que haya un estudiante líder. Trabajen como equipo. Herramientas o métodos para desarrollar la fase, ¿sí? Esto lo voy a dejar un poquitico más para después, que les voy a explicar un ejemplo ya aplicado con la metodología de Design Thinking. Paso 2. Comuníquese con el semillero de investigación compartiéndole una síntesis del reto que quiere resolver identificado en la fase 2, el resumen de la propuesta de solución que encontró en la fase 4 y el plan de trabajo que proponen para desarrollar Design Thinking. Solicítele sus comentarios o sugerencias frente a las herramientas o métodos que van a aplicar en cada fase y con esta información mejore el plan de trabajo propuesto. Aquí nosotros cuando diseñamos este curso se intentó tener una vinculación muy fuerte con el semillero de investigación, ¿sí? Pero infelizmente no se ha conseguido a la cabalidad, a la mayor cabalidad, ¿sí? Entonces, si ustedes han tenido ese buen contacto con el semillero de investigación, háganlo. Si no, entonces miren a ver de qué manera lo pueden hacer, ¿sí? Ya sea con su tutor, venga, denme una retroalimentación con esto. Pero yo siempre los motivo a ustedes de que no me manden una actividad que me digan, así está bien, sino, bien, mira que aquí en este paso tuvimos la idea de tal, 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 algo argumentadito, que se note que hayan estudiado, ¿listo? Porque también, pues, estamos en la época de la inteligencia artificial y el estudiante hace todo con la inteligencia artificial y ¡pum! Lo pega y dígame si está bien. Entonces, uno termina retroalimentando a la inteligencia artificial, pues, no tiene como mucha gracia, ¿no? Entonces, sí que intenten, vean la figura del tutor como ese mentor y pues que trabajen con el tutor que les tienen asignado, ¿sí? No que todos busquen al director porque el director anda estallado por estos días. Paso 3. Desarrolle el plan de trabajo aplicando la metodología de Design Thinking y documente con recursos multimedia.
Entonces, aquí les dicen específicamente con qué, con videos, fotografías, audios, documentos, etcétera. Cada una de las herramientas aplicadas, así como los resultados obtenidos. Desde ese aspecto, pues no vayan a colocar de pronto también videos grandísimos. Yo de pronto les recomendaría que utilicen una inteligencia como Notebook KLM y en esa les sintetiza unos videos bacanísimos. Pero ahí para eso ustedes tienen que alimentarlo con información de la web. Entonces de pronto les dejo esa inquietud. ¿Listo? Ahorita se las escribo en el chat. Se llama así, Notebook KLM. Pues yo sé que los profes de la universidad tenemos esa inteligencia artificial activa. No sé si los estudiantes la tengan habilitada. La verdad no sabría decirles. Pero pues hay muchas alternativas, ¿sí? Incluso alternativas, eh, por lo menos ahorita estaba leyendo que salió una inteligencia artificial china mejor que ChatGPT y que DeepSeek y que es gratuita y que hace absolutamente de todo. Entonces, considérenla como una opción, sí, pero como les digo, no se salten el paso de buscar referencias bibliográficas, así como se lo explicó la profe Carla y el profe Ronald en las etapas anteriores, sí, recuerden esa etapa de búsqueda de la información para que no se la vayan a saltar. Otra inteligencia artificial que también considero que es bacana para buscar referencias bibliográficas es Perplexity. Esa también, sabiéndolo utilizar, pueden combinar y les van a encontrar bastante información muy bacana. Paso 4. Para complementar el proceso de evaluar, probar, comparte el prototipo con el empresario que está acompañado el proyecto, ¿sí? Esta sí es bastante interesante porque pues ahí lo van a escuchar, ¿sí? De primera mano, a ver qué es lo que está sucediendo, cómo lo ve, ¿sí? Porque muchas veces cuando las identificación de las oportunidades generalmente no son explícitas, siempre son implícitas, ¿sí? Entonces ahí uno las tiene que interpretar. Entonces, desde ese aspecto es entender bien qué es lo que la persona quiere, porque a veces la persona en su concepto, en su medio, tiene como unas características del producto o del servicio en su cabeza, ¿sí? Dependiendo el contexto, como les digo, ¿sí? Entonces es muy importante también que ustedes intenten mirar con especificaciones. Entonces, velocidad de entrega, precio de venta, ganancias, no sé, mirar cómo esas características ustedes las pueden interpretar para que las conviertan en especificaciones de su proyecto y las puedan comparar bien, ¿sí? Porque pues hay especificaciones, por lo menos el color de un carro. Entonces, no, pues quiero sentirme poderoso. Entonces, quiero sentirme poderoso. Bueno, ¿qué significa poderoso? Entonces, ahí uno comienza a buscar qué colores, qué figuras. Entonces, ahí ya comienza como a entender esa parte de las especificaciones. ¿Listo? Eso para que lo entiendan. Dice, si le es posible, haga el proceso también con el semillero de investigación y documente sus recomendaciones. Eh, Sería, como le digo, bueno siempre y cuando ustedes tengan esa buena conexión, porque de pronto se les puede demorar esta respuesta. Lo que yo les incentivo es más que todo darle prioridad a la parte del empresario. Esa es la parte más importante, ¿sí? Si ustedes tienen contacto con el semillero, entonces busquen ese contacto para ver qué les pueden retroalimentar, ¿listo? Pero no quiero decir de que el semillero de investigación no les pueda dar una retroalimentación muy buena con respecto al prototipo o al producto, porque a veces no es la misma perspectiva que puede tener el empresario que conoce el contexto versus el líder de semillero de investigación que quizás incluso no conoce hasta el proyecto que está proponiendo, ¿sí? Entonces, ese paso si tienen la buena comunicación, háganlo. Si no, intenten saltárselo y mirar con otro tipo de persona que esté en el medio. Puede ser otro empresario, sí, pero documenten eso. Paso 5. Cada estudiante del equipo, en sus propias palabras, redacta una conclusión, incluyendo al final su nombre, frente a la experiencia de realizar diseño centrado en el usuario y de enfoque ágil asociados, perdón, ahí leí mal, de enfoque ágil asociados al reto de innovación identificado en la empresa. Paso 6. Consolide y remita sus actividades para evaluación de acuerdo con lo establecido en la sección 3, indicaciones para el desarrollo y entrega de incidencias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, básicamente es el informe que se le ha dado para ustedes para que nos lo presenten. Em, por lo menos yo intento estar como más dinámico con con mi grupo de investigación, pues, con los que estoy trabajando. Y ahí, discúlpeme que hay una bollita por aquí afuera. Discúlpeme, voy a silenciar el micrófono.
No falta la bulla exterior. Como les decía, bueno, me descontextualicé un poquito. Intenten buscar al tutor para que al menos se reúnan con el tutor, ¿sí? Al menos una vez por semana. Inténtenlo buscar, ¿sí? Es importantísimo y sobre todo la dinámica del diplomado es una dinámica muy rápida, ¿sí? Muy rápida. Entonces, pues el tutor siempre va a estar estallado de trabajo, siempre. Pero entonces inténtenlo buscar. Pero como les digo, también motiven que el tutor les dé esa oportunidad. Y como les digo, eh, llegando con preguntas específicas, porque a mí por lo menos no me gusta que me lleguen como que, mire a ver si está bien. A mí realmente como que me desincentiva mirar ese tipo de trabajos, ¿sí? Entonces miren a ver cómo ustedes también involucran, sean estrategas para involucrar al tutor en su proyecto. Conviértalo en un participante más del proyecto, porque créame que el tutor conoce herramientas de inteligencia artificial, conoce herramientas para desarrollar, conoce todo esta metodología, el método que estamos comenzando, que están viendo, ¿sí? Entonces aprovechen esos conocimientos que tiene ahí el tutor. Aquí, pues, la parte el informe es lo que ustedes ya vienen presentando, entonces por ese lado como que no tiene muchas novedades. ¿Listo? Les voy a mostrar entonces unas diapositivas que preparé para ustedes sobre el Design Thinking. Bueno, primero quiero mostrarles un videito acerca del método de Bono sobre el poder de pensamiento lateral, que eso aparece ahí y ese lo generé con la inteligencia artificial. Me pareció muy bacano, pero no estoy seguro si estoy compartiendo audio. ¿Ustedes aquí están escuchando audio? No, señor. Del video no. Sí, señor. No, Es que señor. primero poner Escucha. el video. El video no se escucha. Por ahora no se escucha. Voy a volver a colocar. Profe, pero ¿sabe por qué? Es porque está con un Bluetooth, entonces tienes que desconectar el Bluetooth y dejar solo el computador. Ya, listo. Dame un segundito, entonces voy a compartir nuevamente con sonido, que sí no le di la opción de compartir con sonido. Me dicen, por favor. De verdad puede cambiar nuestra forma de ver las Ahora cosas. sí. Y para señor. empezar, Sí, señor. Listo. A colocar. seguro que alguna vez nos hemos topado con un problema de esos que parecen un muro sin ninguna solución a la vista. Bueno, pues hoy vamos a explorar una herramienta mental que está diseñada justo para esos momentos. Una que, de verdad, puede cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y para empezar, nada mejor que un reto clásico. Ahí van 9 puntos. El objetivo es conectarlos todos con solo 4 líneas rectas. Y muy importante, sin levantar el lápiz del papel. Quien quiera que le dé a la pausa y lo piense un momento. La reacción casi instintiva, la que tenemos todos, es intentar unir los puntos sin salirnos del cuadrado imaginario que forman. Pero si lo intentamos así una y otra vez, pues como que no sale, ¿verdad? Siempre nos queda un punto fuera. Y aquí está la magia. La solución exige algo que nuestra mente no quiere hacer de forma natural: extender las líneas más allá de los límites aparentes. Al final, nos damos cuenta de que el problema no eran los puntos, sino esa caja invisible que habíamos dibujado nosotros mismos en nuestra cabeza. Pues bien, este puzzle es el ejemplo perfecto de lo que Edward de Bono, que fue quien acuñó el término, llamó la trampa del pensamiento. Es básicamente nuestra forma habitual de enfrentarnos a los problemas. De Bono utiliza una metáfora que es sencillamente brillante. Imaginemos que la mente es un paisaje. El pensamiento normal, el de todos los días, al que él llama vertical, es como el agua. Con el tiempo y el uso, ese agua va cavando sus propios ríos, sus cauces. Y son súper eficientes, claro, pero es prácticamente imposible que el agua, por sí misma, decida saltar del cauce y empezar a cavar uno nuevo en otro sitio. Vale, entonces, si el pensamiento vertical se dedica a hacer más profundo el río que ya existe, ¿cómo diablos creamos uno nuevo? Pues justo para eso está el pensamiento lateral. El contraste es la clave de todo. El pensamiento vertical es lógico, es secuencial, busca el mejor camino conocido. El lateral, en cambio, es generativo, se dedica a explorar todos los caminos posibles, por muy absurdos que parezcan, para generar ideas nuevas. Ojo, que no se trata de abandonar la lógica para nada, es más bien darle a la lógica materia prima nueva y sorprendente con la que trabajar. Venga, vamos a la práctica. La primera técnica, y quizá la más importante, es aprender a identificar y a cuestionar esas reglas no escritas que nos limitan.
Vamos, encontrar la caja invisible del puzzle de los 9 puntos en nuestros propios problemas. Para entenderlo, aquí va otro acertijo clásico. Un hombre vive en un piso 15. Cada día, para volver a casa, coge el ascensor, pulsa el botón del piso 10, se baja ahí y sube los últimos 5 pisos andando por la escalera. La pregunta es, ¿por qué hace algo tan raro? Las respuestas más habituales suenan bastante lógicas, la verdad, que si quiere hacer ejercicio, que se ha quedado con alguien, pero todas, absolutamente todas, parten de la misma suposición, una idea que damos por sentada sin ni siquiera darnos cuenta. Y la respuesta es que el hombre era de baja estatura, simplemente no llegaba al botón del piso 15. ¡Boom! La suposición que nadie cuestionó era su altura. Dimos por hecho que era una persona de estatura media. En el momento en que desafiamos esa idea, el problema se evapora. Pasamos a la segunda técnica, una que es increíblemente potente. Consiste en darle la vuelta al problema como si fuera un calcetín, para mirarlo desde un ángulo totalmente nuevo. La historia que lo ilustra es muy sencilla. Una carretera de montaña estrechísima. Un coche está atrapado detrás de un rebaño de ovejas y el conductor tiene mucha prisa. Lo lógico, lo vertical, sería pensar, el pastor tiene que mover las ovejas para que pase el coche. Pero el pastor le da la vuelta al problema. ¿Y si en vez de mover las ovejas para que pase el coche, movemos el coche a un lado y hacemos que las ovejas pasen junto a él? Una solución elegante, simple, segura y sobre todo inesperada. Bueno, y ahora llegamos a la técnica que puede sonar más extraña, pero os aseguro que es una de las más eficaces para romper un bloqueo. Consiste en meter en la ecuación un elemento totalmente aleatorio para forzar al cerebro a hacer nuevas conexiones. Imaginemos que tenemos delante un problema enorme y complejo, como la escasez de vivienda. El pensamiento convencional nos llevaría por los caminos de siempre: construir más barato, dar ayudas, lo que ya conocemos de sobra. Y ahora, el salto al vacío. Cogemos un diccionario, lo abrimos por una página al azar y elegimos una palabra, la que sea. En el ejemplo original de Bono, la palabra que salió fue lazo corredizo. ¿Qué tiene que ver un lazo corredizo con la vivienda? Pues nada, absolutamente nada. Y ahí está la gracia. Y aquí es donde empieza a funcionar el cerebro de otra manera. A ver, lazo corredizo, ¿qué nos sugiere? Pues cuerda, suspensión. Un momento, suspensión. ¿Y si las unidades de vivienda estuvieran suspendidas de una gran estructura central? Eso permitiría usar materiales mucho más ligeros. Pero, esperad, un lazo también es un bucle que se expande. ¿Y si las casas fueran modulares, como bucles que crecen o se encogen según las necesidades de la familia? De repente, de una palabra aleatoria, han nacido dos conceptos de vivienda totalmente rompedores. Al final, la idea de fondo es esta. El pensamiento lateral no es una especie de don mágico que tienen algunos. Es un conjunto de herramientas, de técnicas deliberadas, para generar sistemáticamente nuevas posibilidades donde antes no veíamos ninguna. Hay una cita de Bono que lo resume a la perfección. Dice: todas las soluciones perspicaces y las nuevas ideas aparecen como obvias tan pronto como se ha demostrado su eficacia. Y es que es verdad, cuando ves la solución al puzzle de los 9 puntos piensas, claro, era obvio. Las grandes ideas siempre parecen obvias a posteriori. El pensamiento lateral es el proceso para llegar a ellas cuando todavía no lo son en absoluto. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión, porque esto del pensamiento lateral es una habilidad y se entrena. La cuestión es, ¿cuál es esa caja invisible, esa suposición que damos por sentada en nuestro día a día y que si nos atreviéramos a desafiarla, podría abrirnos la puerta a una solución que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar? Esta es la página, muchachos, de la inteligencia artificial. Esta presentación la hice con inteligencia artificial. Pues, ¿cómo decirles? Alimentar adecuadamente a la inteligencia artificial me tomó un tiempito. No tampoco demasiado tiempo, pero me tomó un tiempito, ¿sí? Pero hacer la presentación, el videito, me tomó, yo creo que ni 6 minutos, 6 minutos, 5 minutos mientras que lo hacía. Aquí pueden mirar la página, se llama así, Notebook LM. ¿Listo? Desde ese aspecto, ¿qué les pareció el videito? Excelente. Bueno, Muy profe, bueno. gracias por el mensaje. Es muy bacano, sobre todo Ya has porque, contratado a Julián para hacer videos. carajo, aquí también está Ronald. ¿Qué más, profe? ¿Cómo estás? Fíjate que no te he puesto la opción de moderador. Dame un segundito. Fresco, gracias.
A ti por la participación. ¿Dónde te veo acá en la lista? Bueno, si algo me decís, te doy Tranqui, sí, tranqui. para no demorarnos. Por eso, desde un principio, muchachos, yo les decía, en ese momento se me acrecentó la cantidad de estudiantes que tengo. Tengo aproximadamente 15 grupos. De los 15 grupos, 10 me han aparecido ya con el problema resuelto, ¿sí? Pero yo lo que les digo, muchachos, lo que nosotros estamos viendo es, Héctor Mauricio. Déjame termino, Héctor Mauricio, la idea aquí, para que no me haya el hilo conductor de lo que les voy a decir, y ya te doy la oportunidad para que hable, ¿vale? Entonces, desde ese aspecto, muchachos, lo que les quiero decir es que lo que ustedes van a encontrar de innovación es precisamente el resultado de colocar, ¿sí? El método sobre lo que ustedes están haciendo. Para eso necesitan las entrevistas, para eso necesitan datos, para eso necesitan investigar. Y ahí es que ustedes van a encontrar las oportunidades. Y eso es lo que les decía. No tanto lo que les quiere decir a ustedes el dueño de la empresa o en la empresa como tal, que ustedes le van a solucionar exactamente lo que él dice, ¿sí? Sino que ustedes van a interpretar lo que les dice. Generalmente cuando uno comienza a trabajar, comienza a diferenciar entre causa y efecto, ¿sí? Entonces, esa analogía se la he hecho miles de veces, pero entonces es para que ustedes me lo logren comprender, que ustedes en ese momento ya deberían haber identificado la oportunidad, ¿sí? Pero no al contrario, desde un principio, no, es que yo ya sé que voy a hacer un software para hacer esto, esto, esto. No, ustedes van a comenzar a mirar en sí qué es lo que necesitan, ¿listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Por eso les digo, yo tengo 15 grupos de estudiantes y de los 15 grupos de estudiantes, 10 me han presentado ya el trabajo solucionado y a los 10 se los he desbaratado. Venga, qué pena con ustedes, pero esto no sirve. Es el método creativo de innovación a lo que ustedes quieren llegar para que ustedes puedan encontrar una solución innovadora. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Cuéntame, Héctor Mauricio, ¿cuál es la inquietud? Buenas noches, tutor. Dos preguntas. La primera es, pues nosotros en el caso de innovación que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la alcaldía de Neiva. Nosotros ahorita el 20 ya enviamos la fase 4, que era al final la última parte, era el caso de negocio, que era Ujú. como ya en sí lo que nosotros planteamos a la empresa que vamos a hacer. Nosotros en ese caso de negocio, pues planteamos de todas, digamos, las plataformas de crecimiento que vimos, mirando el mapa de oportunidades, identificamos que lo que se podía hacer, porque la empresa no quiere invertir o no tiene cómo invertir, en este caso la alcaldía no quiere invertir recursos económicos. Nosotros estuvimos ya entrevistándonos con ellos, con el director allá del área de recursos humanos, que es donde estamos haciendo el innovación. Ellos tienen un problema que es que tienen muchos correos y una sola persona tiene que, digamos, gestionarlo manualmente. Entonces ellos querían ver cómo podían automatizar o, digamos, volver eso más ágil. Nosotros en el caso de negocio le proponemos que como ellos manejan el Gmail y el Gmail, pues si es licenciado, ellos ahora vienen con una opción que se pueden integrar con Gemini, que es la inteligencia artificial que adquirió Google. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros en esta fase tenemos que volver a mirar si esa idea es factible o es otra. Estoy confundido en ese caso. Y lo otro es, nosotros en esta fase tenemos, como nosotros lo que queremos hacer, una integración entre Gemini y el correo para que a través de la inteligencia artificial se organicen los correos por fecha, por asunto, si es posible, se vayan, digamos, pasando como una tabla de Excel, se vayan los que sean menos importantes y se puedan responder de forma automática, ponerle como que se respondan de forma automática. Entonces, nosotros esa integración se hace en esta fase y se hace sobre papel, ¿cómo la vamos a hacer? O directamente la debemos hacer de una vez en el área de allá de talento humano, esa es como mi duda. Listo. Bueno, yo creo que las dos están amarraditas, ¿sí? Entonces, voy a intentar responderte las dos para que quizás quede un poco más claro. De la manera como me dices la primera, ¿sí? Entiendo de que ustedes encontraron la oportunidad, pero cuando tú hablas de la oportunidad, no puedes decir, no, es que como tienen Gmail y como tienen Gemini, y entonces vamos a hacer esto, esto, esto. Yo creería que no son como los términos adecuados para hablar acerca de la innovación, ¿sí?
Entonces, desde el punto de vista de la innovación, tú tienes que mirar qué herramientas hay, ¿sí? Pero sobre todo esas herramientas, qué es lo que les permiten hacer, ¿sí? Porque no solo Gemini, hay una cantidad de herramientas que uno ni conoce. Por lo menos hay el caso para control de procesos industriales y mucho tipo de cosas que hay, sí, servicios, productos y así por el estilo, se están utilizando agentes y esos agentes son robots y esos robots lo que están permitiendo es hacer eso que ustedes están necesitando, ¿sí? Entonces comenzar a mirar. Por eso hasta el profe Ronald también les explicaba a ustedes con la revisión de literatura inteligente y todo lo demás para que ustedes comenzaran a hacer como analogías de cómo facilitar con esas herramientas lo que se necesita hacer dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya comienzan a decir los cómo, ¿sí? Ya comienzan a decir los resultados del proyecto, pero en este momentico yo creo que ustedes más deberían hablar sobre los qué, no sobre los cómo, ¿sí? Porque ustedes van a decir es qué es lo que necesita la empresa como tal, ¿sí? De todas maneras, ahorita que termine de presentar las diapositivas, yo sé que te va a quedar más claro eso que les quiero decir, ¿sí? Eh, También les comento, esta presentación la hice muy rápido con los prompts adecuados con una herramienta que se llama Gamma, ¿sí? Pues no sé cómo la vean ustedes, la verdad le dije que si la hiciera lo más interactiva posible, sin tantas animaciones y todo, porque a mí por lo menos no me gustan mucho las animaciones. Entonces, sí les quiero compartir estas presentaciones sobre esta temática y ahora vuelvo contigo, Héctor, para ver si cuando finalicemos esta etapa lo puedas entender mejor. ¿Listo? Bueno, aquí como lo dice el término, innovación centrada en las personas. Dice, ¿qué es el design thinking? El design thinking es un enfoque centrado en las personas para resolver problemas complejos e inspirar ideas creativas prácticas. Su naturaleza multidisciplinaria promueve la empatía, la colaboración activa y la experimentación continua. Esta metodología ofrece flexibilidad excepcional para abordar desafíos en cualquier sector, tecnología, salud, educación, servicios financieros y más, ¿sí? Es un proceso interactivo y no lineal. Como ustedes pueden ver, por eso se conecta tanto con la temática de bono, ¿sí? Porque lo saca a pensar fuera de la caja. El Design Thinking se estructura en 5 fases interactivas desarrolladas por el Instituto de Diseño Hasso Plattner de Stanford. A diferencia de procesos lineales tradicionales, estas etapas pueden repetirse y solaparse según las necesidades del proyecto. La interacción constante permite aprender de los errores y refinar las soluciones continuamente. En este momento, por lo menos nosotros, los profesores de la universidad, bueno, algunos, porque sé que no todos están en eso, nos colocaron en una iniciativa de innovación para mejorar procesos dentro de la universidad, ¿sí? Y pues uno tenía que colocar ideas. Y entre las ideas, a mí me ha tocado que interactuar en este último periodo con matrículas. Y en esa parte de las matrículas comencé a notar de que los estudiantes, sobre todo de primer periodo y algunos de periodos intermedios, matriculaban materias que no tenían que matricular, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que registro y control académico les mostraba a los estudiantes una cantidad de materias que no necesitaban matricular y a veces el estudiante si no le prestaba atención porque pues todo lo que necesitaba ya lo tenía a mano, ¿sí? Pero pues yo creo que la palabrita es que no le prestaba atención, terminaba matriculando materias que no, se terminaba confundiendo, sí, esa es la palabra, se terminaba confundiendo y matriculaba algo que no era. Entonces por ahí comenzó la iniciativa, necesitábamos como hacer algo que suplementara esa necesidad. Entonces pues uno naturalmente, como ha sucedido con los estudiantes que estamos orientando, uno ya comienza a mirar las expectativas, ¿no? De cómo solucionar ese problema, no los qué. Y entonces desde esa perspectiva de cómo solucionar, lo único que pensamos fue hacer como algo que permitiera conectar la malla académica del estudiante, porque ustedes saben que hay mallas académicas según los años en los que se haya matriculado, según las resoluciones. Entonces, que registro y control ofertara para el estudiante únicamente las materias que tiene que matricular el estudiante, ¿sí? Con todas las que él pueda seleccionar. Entonces, estas electivas. Y ahí cuando pues lo comenzamos a pensar de esa manera, comenzamos a frenarnos, comenzamos a bloquearnos. ¿Y cómo salimos de ese bloqueo? Hicimos una encuesta, que yo fue que la encuesta que le mandé a ustedes ahí para que me colaboraran, que muchos de ustedes me colaboraron. Y también se los mandamos a los grupos grandes de estudiantes que tienen que ver con herramientas digitales, con
lógica, matemática, bueno, con las materias así bastante grandes y sacamos la información de ahí, hicimos los análisis estadísticos y todo lo demás y encontramos hasta incluso oportunidades que nosotros no habíamos visualizado, ¿sí? Una de las oportunidades es por lo menos que generalmente todos los estudiantes hacían sus matrículas desde computadoras y pues cuando lo hacían desde el teléfono era como un poco más complejo seguir la lógica y poder realizar un buen proceso de matrícula. Y también estaba alineado directamente que cuando lo hacían con el teléfono pues era más limitada la información que tenían que hacer, ¿sí? Entonces ahí lo que les quiero decir es que eso nos fue cambiando las especificaciones de la propuesta de mejora que teníamos que hacer, ¿sí? Entonces, eso por eso significa que es iterativo, perdón, de iteraciones. Entonces, no es un pensamiento lineal, ¿sí? Sino que ustedes tienen que comenzar a visualizar oportunidades que a veces están escondidas para nosotros. Y entonces, por eso es bueno que ustedes registren, si pueden grabar, escuchen nuevamente qué es lo que les dicen, para que ustedes puedan comenzar a identificar ese tipo de oportunidades y puedan hacer mejoras. Siempre me olvida el término, radicales, disruptivas, ¿sí? Entonces es desde ese aspecto que les quiero pues, incentivar de que ustedes puedan identificar bien las oportunidades que existen, ¿sí? Como esas que les estoy mencionando ahí del proceso este de mejoramiento de la matrícula. Eso para que lo visualicen. ¿Listo? Las 5 fases del design thinking. La primera, empatizar, comprender profundamente a los usuarios, sus necesidades reales, deseos, frustraciones y contexto vital. Segundo, definir, sintetizar información para delimitar claramente el desafío como una declaración centrada en el ser humano. ¿Sí? 3, idear, liberar el pensamiento divergente sin restricciones para generar múltiples soluciones creativas. Cuarto, prototipar, materializar ideas en versiones simplificadas y tangibles para obtener un feedback rápido. Por lo menos en este caso, en el prototipar, también nosotros utilizamos una inteligencia artificial, hicimos el prototipo, lo presentamos y gustó bastante. Entonces, por ese lado, bacano. Y lo otro, testear, probar soluciones con usuarios reales, recopilar retroalimentación valiosa y refinar el diseño por lo menos desde este aspecto de que ustedes van a diseñar una comida, no sé, para un personal enfermo de diabetes. Entonces, que ustedes no consideren medir el azúcar en la receta es algo que sencillamente no va a pasar en la etapa del testeo, ¿sí? Ahí puede matar a la persona que está involucrada en la galleta. Fase primera, empatizar. La primera parada del viaje creativo. Esta fase busca comprender a fondo los usuarios, sus necesidades auténticas, deseos profundos, frustraciones cotidianas y el contexto en el que se desenvuelven. Herramientas clave. Entrevistas en profundidad con los usuarios, observación directa en contextos reales, mapas de empatía y journey maps. Eh, Cuando estuvimos haciendo una consultoría sobre medición de tiempos, ¿sí? De métodos y tiempos, notamos que cuando estaba la persona con el cronómetro, se sentía observada y la persona comenzaba a hacer con una velocidad diferente el proceso que tenía que ejecutar, ¿sí? Y lo que se comenzamos a buscar en la literatura, bueno, ¿qué es lo que hacen para no que la persona no sienta ese afán? Uy, me están midiendo y si no lo hago rápido, entonces voy a perder el trabajo, me van a sacar, ¿sí? Resulta que uno, por lo menos cuando tiene esos parámetros estadísticos, va a pensar, no, la persona en 60 minutos, por ejemplo, saca 60 camisetas, ¿sí? Por ejemplo. Y pues mientras que estaban tomando con el cronómetro el tiempo, ¿no? Pero cuando ya la persona ya deja de tomarle con el cronómetro, resulta que la persona baja la producción a la mitad, ¿sí? Entonces, si por lo menos, ¿no? La persona lo hace con 60 minutos, en 60 minutos hace, ¿cuántas camisetas fue que dije? Estoy utilizando mucho como el 60, ¿no? 60 camisetas, bueno, una camiseta por minuto, pero cuando se fue el del cronómetro ya comienza a ser la mitad, pues resulta que para la persona que va a juzgar en función del tiempo que tomó el del cronómetro versus la producción, va a decir, este personaje no me está trabajando bien y termina sacándolo, ¿sí? Entonces, esa observación directa, por lo menos en esos casos, ahorita se están implementando es visualización por cámara, para que la persona como que no se sienta tan medida, ¿sí? Aunque de todas maneras se ha encontrado una correlación directa en ese aspecto que se siente medio y comienza a trabajar mucho más rápido. Entonces, desde ese aspecto, miren a ver cómo no se involucran tanto para que la persona no se sienta como tan presionada a decir la información que de pronto puede ser errónea. ¿Listo?
Fases 2 y 3, definir e idear. Definir, se sintetiza toda la información recopilada durante la empatía para delimitar claramente el desafío o problema. Un problema bien definido es medio problema resuelto. Los desafíos se enmarcan como declaraciones centradas en el ser humano. Aquí es muy importante, muchachos, que ustedes identifiquen que la persona le está diciendo el problema, ¿sí? Porque si ustedes comienzan a mirar los efectos, ¿sí? Entonces ahí va a ser un poco más difícil que ustedes lleguen al problema. Entonces ahí miren a ver cuáles son las técnicas que ustedes han estudiado, que han visto a lo largo de su carrera para encontrar la causa raíz del problema, ¿sí? Porque como lo dice ahí, un problema bien definido es medio problema resuelto. ¿Listo? El corazón creativo del proceso donde el pensamiento divergente se libera sin restricciones ni juicios prematuros. La meta, generar la mayor cantidad de ideas posibles mediante técnicas como el brainstorming, Scarpen y mapas mensuales. ¿Sí? Desde ese aspecto, consideren todas las ideas. Pueden haber ideas que les parezcan, "No, es que este tipo está demasiado fuera de la caja. ¿Sí? Como cierta persona que en este momento está dominando, no mentira, no va a decir esas cosas, que piensa así como muy fuera de la caja, piensa cosas que no son lógicas. Entonces, desde ese aspecto, es para que ustedes considérenlas, ¿sí? Puede que les dé buenas ideas. Fase 4 y 5, prototipar y testear. Entonces, en prototipar, las ideas seleccionadas se materializan cuando versiones simplificadas o tangibles de las soluciones propuestas. Los prototipos deben ser de baja resolución inicialmente, bocetos, maquetas de papel o simulaciones básicas que permitan obtener un feedback rápido y eficiente, ¿sí? Entonces, de pronto es muy fácil hacer un prototipo con las herramientas de inteligencia artificial. Puede ser bastante fácil, ¿sí? Pero de pronto para un servicio ya va a ser un poco más complejo, ¿sí? Pero de pronto pueden pensar en no sé, se me ocurre a mí un BSM en el cual ustedes muestren el flujo de la producción, si van a trabajar algo de una prestación de un servicio en un hospital, algo así. Entonces, ¿cómo estaba? ¿Cómo es el cambio con esto que pretendemos hacer, ¿sí? Entonces, desde ese aspecto puede ser algo bien interesante. Las soluciones desarrolladas se ponen a prueba con usuarios reales para obtener retroalimentación valiosa, como decía el compañero ahorita en el tema de la alcaldía. En esa fase es un poco compleja, ¿sí? Porque van a encontrar eso, que, no, es que la solución que tenemos es comprar una máquina nueva y la empresa eso no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, miren a ver de qué forma podemos probar ese concepto, ¿sí? Entonces, probar el concepto. Entonces, en el concepto, no, mira, es que el producto que yo quiero hacer, que es un juguete para mascotas, entonces lo que existe en el mercado actualmente es esto, pero con el proceso de innovación que nosotros hicimos va a tener determinadas características. Entonces puede ser una simulación del prototipo, ¿sí? Por eso, para que ustedes no lo vean como una limitación de que la empresa no lo va a hacer porque no tiene los recursos. Y créanme que la mayor parte de las empresas les van a decir eso, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, cómo conectar esas pruebas con el prototipo, ¿sí? Y los prototipos pueden ser conceptuales. Entonces, ustedes pueden hablar sobre características, ¿sí? Y probar esas características. ¿Qué te parece si hacemos un bombón que tenga sabores ácidos? Ah, bueno, no, sí, bacano. Ahí comienzan ustedes a mirar. Eso también tiene que ser bien creativo. Casos de éxito en la industria. El design thinking ha transformado organizaciones globales al poner las personas en el centro de la innovación. Por ejemplo, Apple ha aplicado principios que es el DT, en el diseño elegante de sus productos y en una experiencia del usuario, cuidadosamente planeada para crear dispositivos icónicos como el iPhone y el iPad. Airbnb se enfocó en la empatía profunda, entendiendo las necesidades reales de viajeros y anfitriones y dando soluciones que transformaron el alojamiento y crearon una experiencia disruptiva única. IBM ha adoptado esta metodología para desarrollar soluciones tecnológicas intuitivas orientadas a resolver problemas reales, siendo clave en su transformación hacia un enfoque ágil y centrado en el usuario. Beneficios del design thinking, reducción de riesgos. El proceso interactivo aprende constantemente de los errores, validando ideas antes de grandes inversiones. Por lo menos lo que yo les decía, la propuesta que nosotros que queríamos hacer para que la universidad, obviamente, nosotros no sabemos si la universidad lo vaya a acoplar o no, ¿sí? Simplemente lo que nosotros hicimos fue presentar una propuesta. Entonces, desde ese aspecto,
Si nosotros no hubiéramos encontrado esas oportunidades que estaban por ahí escondiditas, quizás no hubiera quedado como tan llamativa la atención lo que estamos proponiendo. Impulso creativo. Fomenta la creatividad empresarial al eliminar barreras mentales y promover el pensamiento divergente. Soluciones centradas. Garantiza que las soluciones respondan a las necesidades reales de las personas, no a suposiciones. ¿Sí? Entonces, eso es bastante importante. Adaptabilidad. Permite pivotar rápidamente según el feedback, adaptándose a contextos cambiantes con agilidad. ¿Sí? En este momento, en esa adaptabilidad, estábamos en una etapa donde, gracias a la inteligencia artificial, las innovaciones disruptivas van a ser pan de cada día, ¿sí? Pero para la industria, sobre todo la nacional, pues va a ser muy incremental, ¿sí? Entonces, miren a ver cómo concilian esos dos términos. Innovar es poner a las personas primero. Design Thinking no es solo una metodología, es una filosofía de innovación que transforma la manera de que abordamos los problemas complejos al combinar empatía, creatividad y experimentación, creamos soluciones que realmente importan. Por ese lado, el Design Thinking. Y ahorita les quiero hablar sobre un método que se llama el Scamper, método de innovación creativa. Yo no vi si alguien de pronto tenía dudas. ¿Alguien tiene dudas hasta ese punto? Yo, tutor, quería consultarle algo. Ahí Cuéntame. en la diapositiva anterior, donde dice solución centrada, y se habló anteriormente que, por ejemplo, una solución de, digamos, una máquina, que que muchas empresas no lo van a comprar, Ujú. porque no hay presupuesto, digamos así. Pero, por Sí. ejemplo, en mi experiencia como tornero fresador, digamos, en estos días tuve una experiencia con una máquina y esa máquina pues, le quieren sacar lo que ya no puede dar. ¿Por qué? Porque ya está obsoleta. Ujú. Entonces, ¿cuál es la solución? Desde mi punto de vista y mi experiencia como tornero fresador, ¿esto qué? ¿Cuál es la solución? Hacer lo mismo, buscar una máquina nueva, pues cuesta un billete, pero lo que le va a generar esa máquina son muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque el que le va a manejar, obviamente, soy yo que tengo buena experiencia y trato de ser muy técnico en mis trabajos y tener sentido de pertenencia con la máquina. Y prácticamente esa máquina se paga sola. Por ejemplo, esa sería una solución factible que le va a generar beneficios a la empresa. Pero si la empresa dice, ah, no, no, eso no nos sirve. Pero si esa es la solución, ahí cómo se haría. O sea, digamos, ah, no se está produciendo lo que tiene que producir. Pero yo, digamos, en este punto, yo estoy hallando que el factor común, la causa de efecto de lo que está pasando de la baja producción es por la máquina. ¿Por qué? Porque ya está obsoleta, porque tiene desgaste, ya tiene la caja Norton deteriorada, etcétera, etcétera. Es la solución factible de esa máquina. ¿Por qué? Porque teniendo la máquina nueva, 0 kilómetros y el operario bien capacitado, pues le va a generar y prácticamente ese dinero que se va a invertir ahí se va a pagar prácticamente que solo, digámoslo así. Pero si la empresa dice, no, no, eso no nos sirve, entonces, ¿cómo haría uno ahí si esa es la solución? ¿Qué solución más vería uno? Porque no habría otra. Claro, mira, yo cuando recién egresé de la universidad comencé a trabajar en la industria pañalera y entendí algo que sucedió en la transformación industrial en nuestro país, ¿sí? Yo no estoy seguro las causas, todavía estaba muy joven, pero supe que en el año 1990 hubo una apertura económica, ¿sí? Y en esa apertura económica le dieron la posibilidad a que empresarios colombianos salieran a comprar máquinas para entrarlas al país y comenzar a producir con esas maquinarias. Y por lo menos en el tema de lo que yo aprendí en la industria pañalera, entendí que los empresarios salieron fue a comprar chatarra, ¿sí? Y en esa chatarra que trajeron y pusieron a producir. Ahí fue que yo dije, nosotros tenemos una creatividad enorme. Y en esa creatividad enorme, esa chatarra que trajeron la pusieron a producir. Pero algo que no han entendido los empresarios es el aspecto de la competitividad, ¿sí? Entonces nos quedamos acostumbrados a que, pues produce, dejémosla que te produzca. Pero por lo menos en esa máquina yo recuerdo, porque yo fui supervisor de producción en esa fábrica, eh, uno le aumentaba la velocidad con un potenciómetro y cuando uno le colocaba en 298 era la velocidad máxima que producía esa máquina, 298 pañales por minuto. Y cuando uno de pronto era
¿cómo decirte? Arriesgado, le colocaba para 3 pañalitos más. Voy a colocar 3 pañalitos más y la máquina se le desconfiguraba totalmente, totalmente. La producción ya no servía para nada. Entonces, y en esa línea de producción habían como 7 operarios. Ya no recuerdo la cantidad que habían exactamente, pero habían unos 7 operarios. Después tuve la oportunidad de conocer en Mollidas Cruces una máquina que hay en el Brasil de pañales de Kimberly-Clark. Y esa máquina produce como 1500 y a la mitad de la velocidad, 1500 pañales por minuto con 2 operarios. Sí, me puedo equivocar en las cifras, pero ahí uno comienza a entender el aspecto de la competitividad, ¿sí? Entonces, acá Kimberly-Clark llevó esas máquinas para Brasil, unas máquinas muy nuevas, donde las especificaciones de producto son capaces de tomar una foto por cada pañal que producen y procesarlas digitalmente y darse cuenta si está cumpliendo con las especificaciones del pañal. Ustedes saben que las normas técnicas de calidad tienen unas características muy puntuales, ¿no? Entonces, no, si el pañal es para adulto, entonces tiene que tener tales medidas, porque un pañal es, haga de cuenta, un sándwich, que van entrando varias cantidades de materias primas. Entonces, esas materias primas tienen que entrar a ser conformadas en el proceso de la producción del pañal. Y por lo menos en el aspecto de la máquina que yo les digo, no voy a hablar de nombres de la empresa, eso se llama así en el stacker, que son como unos dedos. Entonces en el stacker había un muestreo estadístico, personas que eran capaces con el ojo de mirar si el pañal estaba saliendo con las características que se necesitaban o no, ¿sí? Pero eso era algo que tenían que hacer muy rápidamente, pero esa persona no alcanzaba a volver a empacar, sino que lo que tenía que era que dejarlos por fuera de la línea de producción, ¿sí? Pero ahí era el muestreo estadístico que ellos hacían versus la otra máquina que lo hacía automáticamente. Y cuando se daba cuenta que estaba por fuera de los límites de la producción, entonces automáticamente le avisaba al operario, venga, haga las correcciones necesarias para poder entrar nuevamente a los límites de producción, ¿sí? Yo creo que ustedes estadísticamente saben cómo funciona eso, lo de los límites y la capacidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, lo que les quiero decir es la competitividad. Imagínense la cantidad de pañales por minuto que podía producir con la cantidad de la calidad que lo podía hacer versus la parte colombiana, comienza a tener unos efectos de lo que está sucediendo ahora. Sé que Kimberly-Clark montó una planta de papel higiénico en Perú, demasiado buena, demasiado buena. Y le sale más barato producir en el Perú y importarlo a Colombia que producirlo en Bogotá. Entonces, bueno, estoy hablando nombres de empresas, no debería. Esa planta posiblemente cierre sus puertas y pues deja muchas personas por fuera de su trabajo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque pues sencillamente vio que era más competitivo allá. Por algunas situaciones, ¿sí? Hicieron algunos análisis de contexto y entorno. Ahora paso puntualmente al ejemplo que tú nos estás diciendo. Desde ese aspecto, a veces no, generalmente casi toda la industria metalmecánica que hay en Colombia, ellos no están enfocados a producir en serie, ¿sí? Entonces, más vale producen es por proyecto. Entonces llega el ingenio azucarero y vea, es que necesito hacer ¿cómo se llama? Esta pieza. Haga esta pieza aquí, cópiela, entonces el tornero le toma todas las medidas, todas las especificaciones, todas las características, o el dibujante también las puede identificar. Ahorita también se puede hacer con escáner 3D y páselo eso al diseño y hágalo, ¿sí? Entonces, de pronto no le interesa tanto la repetitividad y la reproducibilidad, ¿sí? Entonces, si a ellos les interesara mucho, según la cantidad de piezas que vayan a hacer, que van a hacer bielas de motores, de motos, de carros, de lo que sea, eh, a ellos les interesaría mucho la parte de la repetitividad y la reproducibilidad. Pero quizás como no le interesa, entonces no le interesa de que las máquinas tengan ese tipo de fuego que tú estás diciendo, porque al tener ese tipo de fuego, entonces las piezas, las características mecánicas, perdón, de metrología de esa pieza, pueda que no satisfaga las necesidades de lo que le están pidiendo para una producción en masa, ¿sí? Entonces, eso, pues las empresas son, ¿cómo decirte? Producen según el entorno, pero eso significa que tarde o temprano va a llegar una persona que sí hace esa inversión y pues termina termina dándole, ¿cómo decirte?
los negocios a la persona que es capaz de garantizarle la calidad que necesita. ¿Sí me entiendes por ese lado? Sí, claro, yo entiendo. Usted tocó dos puntos. Qué pena ahí extenderme en el argumento que están. Tranquilo. Dos puntos importantes. Uno, la creatividad de nosotros los colombianos. Y lo otro, la chatarrización. La chatarra, sí, 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 listo. ¿Por qué lo digo? Porque es que lo que acabo de nombrar también es importante. O sea, acá en Colombia veo, tengo la edad de 33 años y yo trabajando torno y metalmecánica. Yo más o menos 14 años, desde los 16. Y acá en el país como que ya ni les interesa la producción, no les interesa ni calidad ni producción, les interesa cantidad, ¿sí me entienden? Entonces, uno ve las soluciones porque nosotros los operarios, sea en la metalmecánica, en la parte de calzado, o bueno, en cualquier industria, nosotros somos los que trabajamos las máquinas, nosotros somos los que producimos, nosotros prácticamente somos, esa es la mano, son como la esposa de uno, las máquinas, ¿sí me entienden? Entonces uno conoce, sea, uno ve las soluciones, ve los problemas y ve las soluciones. Pero lo que yo veo acá en Colombia, y pasa eso que usted está diciendo, como la empresa esa que fue para el Perú, como yo soy un tornero, conozco muchísimos torneros, muchísimos metalmecánicos que se han ido del país por lo mismo, porque yo mismo dice, yo, marica, mire, uno le ofrece una solución a la empresa y que no, hágale como con las uñas, o sea, prácticamente con las uñas. Entonces uno, pero es que le digo yo, soluciones centradas, uno da una solución técnica, ¿sí me entiendes? Desde el punto de vista técnico y ya más profesional. Mire, eso va a reducir, va a ganar esto, y va a ganar beneficios. No, hágale como pueda. Entonces, por eso es que el éxodo de los trabajadores colombianos está en auge, por lo mismo, porque es que acá en Colombia no he visto la empresa, compañeros míos que han trabajado en empresas importantes acá en Colombia, no digo los nombres, pero dicen, no, marica, uno entra y uno cree que, no, que son técnicos y uno presta soluciones y torneros bravos, mecánicos bravos. Y a lo último terminan renunciando y yéndose por lo mismo, porque es que las soluciones que dan, acá no les interesa eso, sino cantidad producida, así le devuelvan el trabajo 2 y 3 veces. Entonces, no sé, uno genera una solución para una empresa que no lo va a tener en cuenta. Es muy duro, o sea, por eso es que en mi consulta uno genera una solución, pero si no la tienen en cuenta, pero si esa es la solución. No, Claro, hágale como pueda, es complicado, acá en Colombia está muy complicado, no sé. sí, entonces ahí de ese aspecto, a ti como futuro profesional de la ingeniería, ya te corresponderá ciertas cosas, ¿sí? Yo por lo menos te hago una analogía. Eh, la industria metalmecánica en algunas partes, Cali por lo menos, está exportando piezas. Cali Manizales, no sé dónde eres tú. Cali Manizales comenzaron a llegar nuevos inversionistas y comenzaron a colocar nuevas maquinarias. Y esas maquinarias están saliendo con tan buena calidad que están siendo exportadas para Brasil, para las piezas aeronáuticas de Brasil y se hacen con muy buena calidad. Por lo menos en el léxico de acá, de la metalmecánica, cuando le piden una pieza, generalmente le dicen, no, yo la quiero con acabado en espejo, ¿sí? Pero por lo menos en el Brasil no le dicen a usted con acabados en espejo, le dicen con tantas micras de rugosidad. Entonces, micras de rugosidad. Entonces, ¿para eso qué necesito? Un rugosímetro. Entonces, comienzan a haber unas pruebas de calidad diferentes para ese tipo de procesos. Como te digo, depende del léxico y depende de lo que uno diga, pero eso que no te ofusque, ¿vale? Para eso tú estás aprendiendo algo que te va a dar herramientas para que puedas y sepas tomar decisiones en un futuro. ¿Listo? Entonces, por ese lado, no se ofusquen de que ustedes hagan una propuesta y que la empresa no la adapte, porque créame que la empresa está tomando las decisiones no desde la perspectiva de operación, sino lo está viendo es como el todo de la compañía. Entonces, ahí tiene un contador que le va a decir, no hagas inversión. Costo. Entonces, exactamente. Entonces, no se ofusquen por eso. ¿Listo? Ni tampoco vayan a frenar su trabajo acá de investigación. Busquen qué más pueden hacer para que no vayan a frenar de ese aspecto. ¿Listo? Bueno, gracias ahí por la intervención. Scamper, método de innovación creativa, una metodología práctica para transformar ideas y desafiar el status quo mediante 7 acciones estratégicas que redefinen productos, servicios y procesos. ¿Sí? Pues este es de los que más se utiliza en el design thinking, por eso quise hacer como mucho énfasis en este. Scamper es una técnica de creatividad aplicada que utiliza 7 verbos de acción para generar ideas innovadoras de manera sistemática. Cada letra del acrónimo representa una pregunta provocadora que desafía las convenciones establecidas.
Desarrollado por Bob Ehrlich, este método se basa en el principio de toda innovación. Surge de la transformación deliberada de elementos existentes mediante acciones específicas y dirigidas. Entonces, está pensamiento divergente, amplía posibilidades, enfoque sistemático, estructura la creatividad, aplicación práctica, resultados tangibles. Las 7 acciones del Scamper. Está la primera, sustituir, reemplazar componentes, materiales o procesos. 2. Combinar, fusionar elementos, funciones o ideas. 3. Adaptar, ajustar para nuevos contextos o usos. 4. Modificar, ampliar, reducir o transformar atributos. 5. Propósito, reorientar hacia nuevas aplicaciones. 6. Eliminar, simplificar removiendo lo innecesario. 7. Reorganizar, revertir, invertir o reestructurar secuencias. Entonces, desde el aspecto de sustituir y combinar, 1. Sustituir el concepto detallado. Consiste en reemplazar componentes, materiales, procesos o personas para mejorar el rendimiento, reducir costos o generar nuevas capacidades. Incluye cambiar elementos físicos, digitales y conceptuales. Pregunta potenciadora. ¿Qué elemento podríamos reemplazar para crear un valor completamente diferente? Entonces, así como el ejemplito que acabo de hablar el compañero ahora, ustedes pueden comenzar a hacerse ese tipo de preguntas, ¿sí? Y no se ciñan en que no es que la empresa no va a invertir. No, no lo vean así. Denle derroche a la rienda suelta de la creatividad, ¿listo? Entonces miren a ver qué pueden haber. Entonces lo chévere, esto es que les va a permitir eso, ¿sí? Pero que el resultado no vaya a ser cambiar la máquina. Miremos a ver cuál va a ser el resultado. Eh, Démosle rienda suelta al proceso a ver qué puede suceder. 2. Combinar concepto detallado, fusionar 2 o más elementos, funciones, ideas o características para crear sinergias inesperadas. Esta acción busca potenciar el valor mediante la integración estratégica de componentes complementarios. Pregunta potenciadora, ¿qué sucedería si fusionamos esto con algo aparentemente incompatible? Adaptar y modificar. Adaptar, concepto detallado, ajustar un producto, servicio o proceso para que funcione en un contexto diferente al original. Implica tomar inspiración de otros sectores o épocas y recontextualizarlas. Pregunta potenciadora, ¿cómo podríamos aplicar soluciones de otros campos a nuestro desafío? Modificar, magnificar. Concepto detallado, alterar características como tamaño, forma, color, velocidad o frecuencia. Incluye amplificar, magnificar o reducir, minimizar atributos específicos para transformar la experiencia o funcionalidad. Pregunta potenciadora, ¿qué pasaría si exageramos o minimizamos drásticamente una característica clave? Propósito, eliminar y reorganizar. Entonces, desde el punto de vista de propósito, redirigir un elemento hacia una función completamente diferente a la prevista originalmente. Pregunta, ¿para qué otra necesidad completamente distinta podría servir esto? Eliminar, simplificar removiendo elementos no esenciales para mejorar la claridad, eficiencia o accesibilidad del producto o servicio. Pregunta potenciadora, ¿qué podemos eliminar sin perder la esencia o ganando simplicidad? Reorganizar, cambiar el orden de las etapas, invertir secuencias lógicas o reconfigurar la estructura para descubrir nuevas posibilidades. Pregunta, ¿qué ocurriría si intervinimos completamente el orden o la lógica habitual? Vamos a hacer un ejemplito aplicado, ¿sí? Esto es algo de la literatura para que ustedes más o menos den rienda suelta a la creatividad. Caso 1, reloj despertador tradicional. Entonces, yo le pregunté a GPT que cuáles eran las características generalmente de un reloj despertador tradicional. Entonces me soltó estas respuestas. Pantalla digital LED, números rojos brillantes que muestren la hora y la alarma programada. Botones de control para ajustar la hora, la alarma, la emisora de radio y el volumen. Un botón snooze o repetición, un botón grande y fácil de encontrar en la parte superior para posponer la alarma unos minutos. Altavoz frontal, una rejilla en la parte frontal por donde sale el sonido de la radio. Y por último, radio AM/FM, la función de radio estándar para sintonizar emisores locales. Diseño funcional, generalmente hecho de plástico y con una forma rectangular diseñado para caber en una mesita de noche. Sí, esto era antes de Spotify, pero en algunas casas todavía es un elemento muy común de ver. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros conocemos como un radio reloj, ¿sí? Esto también lo generé con la inteligencia artificial. Entonces,
Para aplicar las 7 acciones del Scamper para reimaginar la experiencia del reloj despertador tradicional, transformándolo en una solución más inteligente, humana y adaptada a las necesidades contemporáneas. Entonces, aquí se hizo la matriz del Scamper. Imagínense que es una matriz, no mentira, sí es como una matriz, ¿no? Sustituir, reemplazar el sonido estridente por una simulación gradual de amanecer con con luz LED que imita la salida del sol, combinada con aromas naturales liberados progresivamente, ¿sí? Después, puede ser combinar, integrar el reloj con un monitor de calidad de sueño que analiza ciclos REM y ajusta automáticamente la hora de despertar al momento óptimo dentro de una nueva ventana de 30 minutos, ¿sí? Adaptar, incorporar tecnología de relojes inteligentes para detectar la fase de sueño ligero y despertar suavemente con vibraciones táctiles personalizadas según el perfil del usuario. Modificar, magnificar la pantalla para mostrar información contextual del día, clima, tráfico, primera reunión y recordatorios importantes, convirtiéndolo en un asistente matutino completo. Propósito, transformarlo en un dispositivo de meditación guiada nocturna que ayuda a conciliar el sueño y por la mañana ofrece sesiones breves de mindfulness antes de empezar el día. Eliminar, remover todos los botones físicos y la pantalla digital permanente creando un objeto minimalista activado solo por voz o gestos, reduciendo distracciones nocturnas. Reorganizar. Invertir el concepto. En lugar de despertar a una hora fija, el usuario establece cuántas horas quiere dormir y el reloj calcula automáticamente cuándo debería irse a la cama, ¿sí? Entonces, mire aquí cómo se fue haciendo el Scamper, ¿sí? Para poder comenzar a generar un concepto nuevo de reloj. Después de hacer esta matriz, comenzamos a mirar las especificaciones que nos los da. Entonces, básicamente las especificaciones son especificaciones no, características ideales que debería tener ese reloj. Experiencia multisensorial. Sustituye el sonido estridente por luces progresivas y aromas relajantes, inspiradas en los despertadores lumínicos que simulan el amanecer. La experiencia del despertador se vuelve natural y serena, reduciendo el estrés matinal. Función combinada de bienestar integral integra monitoreo del sueño y meditación guiada para mejorar los hábitos de descanso. Combina tecnología de reloj y bienestar personal actuando como guía de salud diaria. Adaptación inteligente. El reloj detecta el ciclo de sueño del usuario para ajustar el momento óptimo del despertar, similar a los algoritmos del sleep tracking de los relojes inteligentes. Otras características. Se adapta a distintos estilos de vida, trabajo, estudio, descanso. Diseño modular y personalizable. Su diseño puede modificarse o escalarse. ¿Perdón? Bueno, de pronto ahí me colaboras con el micrófono. Desde un formato minimalista hasta modelos con pantalla flexible o carcasa intercambiable. La estética se ajusta a gustos personales o al entorno decorativo. Reutilización funcional. Asume un nuevo propósito con... No puedo silenciar a Jennifer. ¿Qué pasa con Jennifer? Silenciada. Listo. Sigamos entonces acá. Eh, Reutilización funcional asume un nuevo propósito como centro familiar de recordatorios, alarmas para medicación, citas o tareas domésticas. Amplía su utilidad más allá del despertar. Sostenibilidad y eficiencia. Al eliminar componentes tradicionales como la batería desechable, incorpora energía solar o carga inalámbrica. Reduce residuos y promueve el uso de materiales sostenibles. Interfaz reorganizada e intuitiva. Cambia los botones físicos por gestos táctiles o comandos de voz. Reestructura las funciones según la frecuencia del uso para mayor fluidez y accesibilidad. Entonces, conceptualmente, el reloj despertador tras el proceso Scamper deja de ser un simple instrumento de alarma y se convierte en un dispositivo de bienestar integral, sostenible, adaptativo y personalizado, enfocado en la experiencia emocional del despertar y la salud del usuario. La verdad, yo no sé si esto exista. Esto son las características que me dio ese reloj despertador según la inteligencia artificial, ¿sí? Así me lo está mostrando. Entonces, pues no sé, es un diseño muy minimalista y lo veo hasta bacano.
A mí por lo menos siempre me ha gustado los relojitos sobre la mesa de noche. Entonces, esto desde ese aspecto en producto, ¿sí? De pronto alguien ahí tiene alguna preguntita. ¿Vamos bien? Bueno, creo que sí. Muy bien, me parece buen ejemplo. Listo, muchas gracias. Esta sí es más corta porque pues todos como que interactuamos con ese aspecto de la gestión de reuniones remotas y que va muy al caso de de las oportunidades de mejora que hay en cada uno de los grupos que ustedes trabajan. Transformamos el proceso de reuniones virtuales aplicando Scamper para crear una experiencia más productiva, humana y eficiente en el contexto del trabajo distribuido. Entonces, aquí sí es más recogido. Sustituir, reemplazar reuniones sincrónicas de más de 30 minutos por documentos colaborativos asíncronos con videocomentarios integrados, reservando videollamadas solo para decisiones críticas. Combinar, fusionar la plataforma de videollamadas con herramientas de gestión de proyectos. Cada reunión genera automáticamente tareas, asigna responsables y programa seguimientos en el calendario compartido. Por lo menos una herramienta que la conozco desde hace rato, que hace parte de la metodología Scrum, sería Slack o también sería, hay otra en la que uno trabaja. ¿Alguno la conoce? Bueno, en ese momentico se me olvidó. ¿Cielo? Trello, ajá, exactamente, muchas gracias. Entonces, Trello es bacanísima y Trello por lo menos yo la he venido utilizando y hasta con mi esposa tenemos ahí asignaciones con Trello y son muy bacanas porque a veces la verdad que el día a día a uno no le permite como que estar absolutamente en todo. Entonces, desde esa perspectiva, uno hay tareitas que puede comenzar a gestionar, a desarrollar y es muy bacano. Entonces, las personas que han trabajado conmigo, yo intento, sí, intento, pero realmente la persona también tiene que poner de sí, tiene que poner de sí misma como, bueno, voy a meterme en el cuento y voy a comenzar a trabajar con las nuevas metodologías, porque de esa manera es que se está trabajando actualmente, ¿vale, muchachos? Para que lo vean. No nos podemos quedar allá en 1960 como trabajan las empresas en la actualidad, sino intentar mirar las empresas cómo trabajan en la época moderna. Adaptar la metodología de stand-ups del desarrollo ágil para todas las reuniones, máximo 15 minutos cada participante con 2 minutos exactos, cronómetro visible y sin diapositivas. A uno le están hablando de pitch, ¿sí? En las presentaciones, tener pitch. Entonces, tener muy claro de uno qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir, ¿listo? Para que la idea pueda ser entendible y modificable. Yo siempre hago la analogía de que uno como estudiante le lleva al empresario su trabajo de grado. Uno va muy orgulloso con su trabajo de grado que tiene 115 páginas y el gerente, la verdad, le va a decir, no, a mí no me interesa leer esto. Los trabajos de grado tienen que ser algo más sucinto, 15 páginas máximo. Entonces, desde ese aspecto, también vayan mirándolo, ¿sí? Vayan mirándolo. Yo sé que académicamente es difícil porque he escuchado eh, otros profesores que dicen, no, es que los trabajos de grado tienen que tener tantas páginas. Realmente, si es más concreto, la idea se podría vender mejor. Propósito, convertir espacios de reunión en café virtuales permanentes donde los equipos pueden entrar voluntariamente para socializar sin agenda, recreando conversaciones informales de oficina. Bueno, chévere. Eliminar, suprimir completamente el video obligatorio, reuniones solo de audio con un tablero visual compartido, reduciendo la ansiedad por la apariencia y aumentando y participación auténtica. Y pues en este momento la escuela, por, ¿cómo se llama? Por normas digitales, siempre nosotros en las reuniones tenemos que tener la cámara encendida, pero realmente en este momentico estoy hablando es desde una pantalla y tengo el computador es por ahí guardadito, entonces no tengo cómo activarle la cámara, entonces pido excusas, pero pues ahí, bueno, qué chévere, el video obligatorio. Reorganizar, invertir la estructura, comenzar con 10 minutos de conclusiones y decisiones y luego abrir espacio para discusión solo si es necesario, terminando con el tiempo recuperado para trabajo profundo, ¿sí? Entonces, desde ese aspecto, ese es como el resultado de de la innovación en este tipo de reuniones digitales. ¿Listo? Entonces ahí ya más o menos uno qué es lo que pretende con esas reuniones digitales, que sean muy breves. Por lo menos en este momento ya llevamos 1 hora y 10 minutos, no mentiras, menos de 10 minutos de haber comenzado. Y creo que les compartí lo que quería compartirles el día de hoy. Pero a la persona que inicialmente me preguntó, creo que llamaba Héctor,
de pronto te quedó un poco más claro acerca de qué es lo que se pretende hacer, el qué, no tanto el cómo. Del cómo ya es cuando ustedes ya pasan las siguientes etapas, ¿vale? No, no lo veo aquí a Héctor. Pero bueno, en general, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Tiene alguna participación? Tutor, lo que usted nos acaba de presentar, lo del Scamper, y eso es como para realizar la propuesta, digamos así, solución, el primer paso de esta guía, ¿cierto? ¿Algo así? Sí, 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 sí. Es lo que, es lo que van a hacer. Ajá. Lo de la primera parte, el paso uno, lo de design thinking, algo así. Empatizar, definir, idear y prototipar, algo así. Sí, El ajá. primer paso. Exactamente. Esa es una opción que usted nos da, esa es una opción que usted nos da, lo del Scamper, ¿sí? Para usted, vamos a realizar la propuesta y la presentación ahí, ¿sí? Sí, aquí la tutora Carla. Carla, bien pueda. Vale, profe, gracias. Dando como una respuesta a la pregunta que hace el estudiante, pero también en general, el profe nos acaba de mostrar los 5 pasos del Design Thinking. La guía nos exige evidenciar que desarrollan los 5 y además nos presentó una de las muchas herramientas de Design Thinking que existen. O bueno, no son de Design Thinking, pero se aplican para el proceso. Entonces, si ustedes ven que es coherente con lo que necesitan hacer en su proceso, úsenla porque además estos métodos que se han ido mencionando acá, pues son los que las empresas están como tratando de adaptar para poder tener respuestas más rápidas. Pero si de pronto el enfoque que ustedes tienen es diferente, o consulten en internet, hay muchas páginas, hay muchos ejemplos de cómo aplicar el design thinking. El profe en las diapositivas también nos mostraba, por ejemplo, en la primera fase en la fase de empatizar, existe también un mapa de empatía, existen mapas mentales, existen diferentes herramientas. Entonces, para eso es el plan de trabajo, para que ustedes elijan qué herramientas van a utilizar en cada fase, cómo las van a hacer. Frente a la pregunta de qué es lo que tenemos que desarrollar en el design thinking, es basarnos en el concepto de negocio que ya elegimos, ¿sí? Porque para eso se hizo el proceso de innovación anterior, para poder priorizar un concepto. Y ahora sobre eso, entonces nos comentaba el compañero Héctor que ellos plantean, como decía el profe Julián, la idea no es casarse ya con la herramienta ni con una solución concreta, porque eso lo vamos a hacer acá en el 5, pero sí con una propuesta ya general del concepto, y él manifiesta que van a usar inteligencia artificial, eh, puede ser Gemini, pero también pues existen otras, para automatizar las respuestas de un correo electrónico. Entonces, la idea es que empecemos por empatizar, entonces hagámosle unas entrevistas o un mapa de empatía, hagamos un ejercicio para poder entender cuál es el problema concreto, tener esa necesidad clara. Entonces, no, es que una cosa es decir que llegan muchos correos y otra cosa es que yo le haga la entrevista a la persona que lo recibe y me diga, no, es que yo tengo un problema con los correos que llegan con este asunto puntualmente, porque los demás yo los puedo resolver muy rápido. O así, entender a mayor profundidad ese detalle de lo que el usuario quisiera que nosotros hiciéramos por él. Eso es lo que hacemos en esa primera fase. Con base en esas necesidades, entonces voy avanzando en las otras fases y en la fase de prototipar, entonces ya tengo que tener un concepto concreto. Entonces, si yo ya sé cuáles serán esos casos, ya tengo una idea, pues yo puedo llegar a hacer un prototipo, me creo un correo electrónico nuevo, pues porque difícilmente yo puedo llegar a una institución, sea la que sea, a implementar algo que todavía no se ha probado, ¿cierto? En real, o sea, eso hay que hacerle pruebas, muchas cosas. Entonces, yo puedo crearme un correo, yo misma eh, articular Gemini o ChatGPT o la que sea que quieran utilizar y construir ese agente ahí que responda y mandar 10 correos simulados porque no podemos usar datos reales porque estaríamos vulnerando otra normatividad, pero yo le demuestro con un caso concreto a la institución que eso es posible y que con las herramientas que tiene lo podría resolver y cuánto tiempo ahorraría. Entonces, eso es un prototipo. Cuando yo se lo muestre al de recursos humanos, que fue el que contacto, seguramente él va a decir,
No, pero es que no vale la pena por solo 5 minutos. Pero si yo le digo, no, es que esos 5 minutos es porque yo simulé con 10 correos. Pero resulta que, según la entrevista que yo hice no sé, asistente, auxiliar, la persona que recibe inicialmente el correo, le están llegando alrededor de 1000 a la semana. Entonces ya no estamos hablando de 5 minutos, sino. Entonces ahí es donde uno va haciendo el proceso. Entonces ustedes ya tienen un concepto, ¿sí? Ya tenían una idea que quieren eh, proponer a la empresa. Ahora vuélvanlo tangible, vuélvanlo algo que se pueda ver, que se pueda oler si es un producto, que se pueda tocar si es algo tangible, si es un software que yo pueda entender cómo le doy clic, cómo funcionaría. Y eso lo pueden hacer, como decía el profe, en diferentes tipos de prototipo. Pueden ser en papel, pueden ser simulados, pueden ser en software, pueden hacer mockups, pueden hacer maquetas, pueden hacer... el periodo pasado tuvimos un grupo que construyó incluso un combustible, un cemento a base de neumáticos basado en una patente que consultaron e hicieron ellos mismos el experimento para evidenciar que la dureza era viable y hacer ciertas pruebas de viabilidad, que obviamente no lo lleva a implementarse inmediatamente, pero le permite entender cómo funciona, ¿sí? Entonces, enfóquense ya en el concepto que eligieron y en que eso se vuelva algo tangible o intangible, pero real. Entonces, eso era como lo que quería aportar. Súper, mi profe, muchas gracias. Siempre muy pertinente. Y gracias por tu apoyo. Gina, cuéntanos tu inquietud. Buenas Gina noches Alejandra, a todos. ¿cómo Eh, estás? bien, en este caso aún tengo dudas frente al prototipo. Expongo un poquito nuestro caso. Nosotros estamos trabajando con una empresa de alimentos. Nuestra idea como grupo era pues la empresa nos colabora para generar el producto de la manera que nosotros lo estamos proponiendo. Con la herramienta del Scamper, pues vemos que lo que nosotros queríamos hacer o lo que teníamos en mente lo podemos aplicar. Pero para el tema del prototipo, por tiempo no podemos entregar, para nosotros sería magnífico entregar, estábamos produciendo chorizos sin conservantes o libre de conservantes químicos, pero pues por tiempo no alcanzaríamos a entregar la primera prueba. En ese caso, o sea, ¿cómo entregamos el prototipo? O cómo en ese caso hay, pues porque la idea era de nosotros que la empresa pudiera sacar un lote pequeño de chorizos y que ellos verificaran que lo que nosotros estábamos proponiendo, pues inicialmente no le cambiara el sabor su producto, que es lo que a ellos más les interesa. Pero por tiempo no alcanzaríamos. ¿Cómo podríamos entregar entonces nosotros un prototipo digital en ese caso? O de papel. Ahí la profe Carla te va a colaborar. Gracias. Sí, pues los productos alimenticios son muy delicados, ¿sí? Yo estoy trabajando con un grupo que estamos hablando de laminados y pues si hacemos un prototipo donde el producto no cumpla con el 100% de la normatividad y demás, sigue siendo un prototipo viable, ¿sí? Porque estamos hablando de un laminado. Entonces se seguirá evolucionando. Pero en un producto alimenticio no podemos dar a probar algo que no cumpla con toda la norma, ¿no? Entonces es entendible que el tiempo no da para llegar a una receta y llegar a un producto concreto en 2 semanas. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en el problema, ¿sí? Entonces, seguramente cuando ustedes empaticen, o sea, cuando vayan y apliquen esa entrevista o cuando vayan y descubran qué es lo que el dolor de ellos no es el uso de conservantes, ¿sí? Como tal. Entendería yo que lo que quieren es aumentar ventas o diversificar productos, ¿cierto? Ustedes eso lo pueden prototipar pensándose en el modelo de negocio que quieren vender. Entonces, si yo, por ejemplo, le llevo al gerente un estudio de mercados donde yo le evidencio y le demuestro cuántas personas ya están consumiendo ese tipo de chorizo, a cómo lo están comprando, qué es lo que ellos están valorando ese producto, se lo construyo en un modelo Canvas donde puede ver cómo puede desarrollar ese modelo de negocio. Eso ya es un prototipo de esa nueva línea de negocio que él podría desarrollar. Obviamente con ese ejercicio de la evidencia, no solo porque ustedes creen, porque consideran, ¿sí? Sino que ustedes le puedan demostrar que hay un mercado. Eso es un prototipo también.
Ok, listo, Inge. Vale, muchas gracias. Tina, Carla te ha hecho algo fabuloso. Eh, Modelo de negocio, Canva. Porque, como te digo, desde la manera como tú me lo estás vendiendo a mí, yo estoy interpretando que tú ya tienes el producto realizado, ¿sí? Pero de la manera como te lo menciona la profe Carla, es que tú vas a hacer el proceso de innovación para que mires a ver aquí quién es el usuario, si es la empresa, si es el cliente el que va a comprar el producto, ¿sí? Entonces, ¿a qué necesidades ustedes entran a satisfacer? Entonces, desde ese aspecto, supongamos, no, es que la empresa no tiene buenas ventas en este momento y entonces con este nuevo producto quieren agilizar las ventas para un producto que sea más amigable para la gente, para determinado cliente en específico, no sé. Pero entonces, como te digo, es elaborar el proceso para que ustedes encuentren lo que necesitan hacer. ¿Listo? Entonces, desde ese aspecto es mejor que lo enfoques como te lo menciona Carla, no tanto como el producto como tal, sino qué los llevó a encontrar ese producto que ustedes tienen en mente. No tanto nos interesa que ustedes lo fabriquen o que no, sino cómo evolucionó el modelo de negocio nuevo. ¿Vale? Listo, señor. Muchas gracias, Inge. Vale. Buenas Listo, tardes, muchacho. profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Qué, Daimir. qué pena interrumpirlo ahí. Ahí frente a lo de la profesora Carla, yo soy parte del grupo del trabajo de laminado, somos el grupo número 44. Qué pena si escuchan, lo voy, estoy acá en el gimnasio. Y era una pregunta muy breve, porque nosotros directamente en la empresa sí nos dieron como aval para hacer especie de un prototipo. En los turnos anteriores con mi compañero Gerson estuvimos realizando un prototipo a escala. Lo hicimos de 25 por 25, ya realmente laminado, pero quería yo preguntar directamente, así como usted está diciendo, que el paso del cómo llegar al producto y no directamente al producto, porque ya nosotros digamos que nos fuimos directamente. Claramente no hemos aplicado algunas pruebas de calidad que directamente se le aplican como la resistencia a la humedad, la dureza y pues cosas como también la resistencia con la luz solar. Esas pruebas no las hemos hecho, pero directamente ya creamos como el prototipo, pero no está, digamos, con sellos de calidad directamente. Frente a eso, quería preguntarle el cómo, o sea, cómo lo podemos plasmar, porque siento que estoy un poquito como confuso en ese sentido. Bueno, primero quisiera preguntarte sobre los laminados. ¿Qué es un laminado? La verdad, me excusas mi ignorancia, pero no sé qué es. Los laminados son laminados decorativos que se utilizan para diferentes tipos de superficies, puertas, paredes, techos. Muy usualmente lo utilizan para fachadas de centros comerciales, también para vallas publicitarias. O sea, son láminas, pero visualmente son decorativas en madera, unicolores, y Ya, ellas se listo. utilizan en Bueno, diferentes tipos. ahí para conciliar ese aspecto, eh, yo quisiera entender como la oportunidad que ustedes encontraron para poder hacer algo diferente. Bueno, directamente la oportunidad que hallamos fue que había demasiado desperdicio del producto. Estaba teniendo bastante no rechazos, no conformidades, y también directamente en el proceso de empaque y recepción del laminado cuando se empacaba para exportar, se encontraban láminas rotas con desperfectos de calidad, desperfectos ya de acabado. Entonces nosotros vimos que habían de 1.000 láminas que salían por estiva, eran 40, 50 y hasta 100 unidades que salían desperfectos. Y eso a nivel de escala se iban viendo muy, muy, muy frecuente, ya que también en otras áreas había mayor cantidad de desperfectos, no conformidades. Entonces, esa fue como
como el punto directo que utilizamos como para crear un nuevo producto en base a ese producto que estaba no conforme. Perfecto. Bueno, desde ese aspecto, los elementos de construcción, cuando tú vas a construir, no, cuando vas a fabricar elementos para construcción, deben cumplir unas normas de calidad. La verdad, yo no te sabría decir en ese momento cuál es, ¿sí? Pero las características, por lo menos, de que deben ser poco inflamables, ¿sí? Porque las casas, pues, no deben prenderse ante algo que suceda, ¿sí? Entonces, para que de pronto lo investiguen un poquitico al respecto, para que miren algunas características. Y con respecto al modelo de negocio, yo creo que aquí está la tutora Carla, que de pronto les puede orientar un poquitico mejor y te está levantando la mano. Bueno, como Daimir está en un grupo que está conmigo, le voy a dar una respuesta que de pronto no le va a gustar tanto. Pero ellos en este momento no deberían tener el prototipo ya finalizado si no han empezado por la primera fase del design thinking. Entonces, la tarea es que revisemos esta web, revisemos qué herramientas vamos a aplicar y ese prototipo tiene que salir como resultado de lo que ustedes definan, que es lo que cumple con la necesidad de la empresa. Ahora bien, si llegan a un prototipo que físicamente se asemeja, pero pues todavía no cumple el 100%, eso está bien porque es un prototipo conceptual. La idea es ver el potencial que puede tener, ¿sí? Pero para que ustedes puedan aprobar esta fase, no tienen que demostrar un prototipo, tienen que demostrar la aplicación de 5 fases del proceso de Design Thinking. Entonces, la invitación para el grupo 44 es a que empecemos por el principio y pues llevemos ese prototipo a que dé respuesta al concepto que elegimos previamente, que no solo involucra el producto, sino que ellos también quieren eh, evidenciar de qué manera ese producto se podría comercializar de una forma más virtual, podría decirse, a través Ujú. del uso de otro tipo de herramientas digitales. Entonces, igual pues lo revisamos, ellos saben que yo estoy ahí pendiente, pero sí quiero ver primero qué vamos a hacer en las otras fases para solucionar el prototipo. Listo, excelente. De pronto, para complementar esa parte de ahí, Daimir, eh, así como lo comentaba ahorita el compañero de que habían máquinas viejas, de que habían algunos fuegos y esos fuegos involucraban imperfectos en el aspecto de la calidad del producto. De pronto también ustedes podrían mirar ahí porque tú mencionaste muchos efectos, desperdicios, imperfectos, eh, por lo menos de 1100 son bastantes, el 10%. Si lo vemos desde Six Sigma es gigantesco la cantidad de error que tiene, ¿sí? Entonces hay algunas oportunidades muy bacanas que ustedes pueden comenzar a mirar, pero deben encontrar la causa raíz del problema, ¿sí? A ver si es que de pronto la velocidad de la máquina, las temperaturas, de pronto el cambio de referencia, no sé, yo me lo estoy imaginando en este momentico como una especie de fábrica de panel yeso, de superboard, algo así, así lo estoy imaginándomelo, sí, pero para el contexto de pisos o para el contexto de algo así de recubrimientos. Entonces, desde ese aspecto, miren, a ver, hagan una investigación que les pueda facilitar esto y ustedes lo van a encontrar es en función de lo que le está mencionando la profe Carla, ¿vale? Porque ustedes en este momentico no piensen en prototipos. Miren lo que como comencé diciéndole a ustedes, que muchos de los proyectos fracasan desde la perspectiva del design thinking y el proceso de innovación, porque el estudiante o el grupo ya vienen con el problema resuelto, ¿sí? Y entonces, ¿a dónde queda la etapa de innovación? Entonces, a los que nosotros les estamos calificando a ustedes es que cumplan con las etapas de innovación para que tomen una problemática, encuentren la problemática y comiencen a desarrollarla, ¿sí? Comiencen a desarrollarla. Y nosotros estamos en la academia en este momento, nosotros no le estamos pidiendo a ustedes ya, denme el resultado, no. El resultado que nosotros esperamos de ustedes es el proceso de innovación, ¿sí? No el producto, el proceso de innovación. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que interiorizarse, el proceso de innovación, no el producto. Entonces, en ese aspecto, para que todos los grupos, si los demás van a seguir preguntando lo mismo, no, ya son las 8, nos vamos a alargar demasiado. Entonces, desde este aspecto, visualícenlo y escúchenlo bien lo que les dije. Miren, no el producto, sino el proceso de innovación. ¿Listo? Elkin había levantado la mano. Cuéntame, Elkin. Buenas noches.
Buenas noches, ingeniero, y buenas noches a todos. No, es que yo soy del grupo también de la compañera Gina anterior, del tema del chorizo. Yo quería solo una consulta. En aras de eso, pues digamos que la empresa como tal no quiere aumentar de plano una demanda, sino quiere es mejorar la vida útil del producto. Entonces ahora la pregunta es, nosotros en nuestra anterior etapa de las plataformas identificamos dos y obviamente hicimos el caso de negocio sobre esa parte de alargar la vida útil del producto. Como la ingeniera Carla o el profe Carla nos dice que tenemos que, digamos, darle ese nuevo contexto, ¿tendríamos que cambiar y reestructurar nuevamente esa parte? No, no, pues ustedes van a solicitar una retroalimentación con el tutor que ustedes tengan y lo visualizan, ¿sí? Porque yo en este momento pues no les podría decir una respuesta muy acertada porque no conozco el proceso de elaboración que desarrollaron ustedes. Entonces, tendría más oportunidad de equivocarme que darles una buena respuesta, ¿vale? Eso sí lo hablan con el tutor encargado. Ok, profe, gracias. Dale, Gina, cuéntame, Gina Marcela Treviño. Buenas noches, tutor y compañeros. El caso de negocio que nosotros estábamos trabajando era como una plataforma, como tipo Rappi, que pudiera, digamos, que los usuarios compraran, o sea, completo, que los usuarios compraran, pudieran pagar su producto y que el producto les llegara a la puerta de su casa. Pero entonces, dado todo lo que se ha hablado en la web, no sé, como prototipo, pues no lo podemos hacer completo porque la plataforma que estuvimos revisando se basa, bueno, toca pagar una suscripción para que se deje hacer todo completo. Entonces, no sé si en esa parte simplemente con poner el número de WhatsApp y que le lleguen los pedidos a la empresa, porque es un supermercado, sea suficiente o no nos serviría en ese caso y mirar otro tipo de opciones. Bueno, Gina, me devuelvo nuevamente a las demás intervenciones que hemos hablado. Mira que tú estás hablando de no implementar porque tiene ciertas restricciones, ¿sí? Entonces, lo que les digo, es lógico que las empresas o la implementación va a ser muy compleja, ¿sí? Entonces, desde ese aspecto, a nosotros, obviamente sí, queremos ver un prototipo, ¿sí? Pero no implementado. Entonces, no les queremos decir, no es que tienen que comprar una máquina, es que tienen que comprar un software, es que tienen, no. Lo que nos interesa es el proceso de desarrollo que ustedes hacen de la innovación, ¿sí? Eso es lo que nosotros le estamos evaluando, eso es lo que queremos que ustedes interioricen. ¿Por qué? Porque ahorita con esta web, si lo llevo a la estadística, todos están enfocados y enfrascados en el producto. No lo vean como eso, véanlo como el proceso de innovación, ¿sí? Dejen llevar la innovación. Entonces, que es que no tengo el WhatsApp, entonces, ¿por qué no vamos a comprarlo? No, nosotros estamos en la academia, en este momento podemos hacer todo, ¿sí? Todo es posible para nosotros. Entonces, denle rienda. Pueda que ahí después de la idea que ustedes tengan, se convierta en una idea muy bacana y la puedan someter a ángeles inversionistas o a los, ¿cómo se llama? A los Shark Tanks, a los tiburones esos de inversionistas. ¿Quién quita, sí? Pero si ustedes se comienzan a limitar en función del producto, de la inversión, de lo que vayan a hacer, créanme que van a comenzarse a encajonarse ustedes mismitos. Entonces, en ese momentico no, está en el proceso de innovación. Dejen fluir la innovación, ¿vale? Y ahí desde ese aspecto les agradezco este espacio que me brindaron, a los profes que nos acompañaron y pues a todas las intervenciones que ustedes tuvieron. Y nuevamente invitarlos pues a que en este aspecto ustedes dejen volar su creatividad y no se limiten, ¿vale? Entonces, desde ese aspecto, busquen contacto con el tutor y ahí comienzan a mirar eso. ¿Listo? Les agradezco mucho, muchachos. Muchas gracias, profe. Les deseo feliz Profe, noche. tutor, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, Hasta Gracias, luego. profe, gracias. Gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias.